Bueno, bienvenido todo el mundo a una nueva edición de estas entrevistas en cuarentena, aquí en Diagonal Aro, en el ASPO. Eh, una entrevista particular, porque es la primera vez que sumamos a Ana Clara Simón desde Colón. Ana, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. También Ale Malki, un constante. ¿Todo bien, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Bien. Y creo que en Capital Federal, el señor Germán Beder. Germán, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Teddy, gracias por invitarme. Sí, estoy en Capital. Para el que no sepa, para el que no conozca, un poco el que estuvo atrás de todo, de mucho tiempo de la selección argentina manejando la comunicación, hace un tiempo ya también a cargo del podcast con Nicola Provítola, de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también escritor, que es una faceta que por ahí muchos no conocen de Germán. Te pregunto, ¿en qué momento de la cuarentena estás? Porque como todos, es un sube y baja de emociones, un poco más libre ahí en Capital Federal, pero ¿cómo estás vos? No, mi situación en este momento de resignación, ya entre abandono y resignación sería. Mm. Ya 2 días son todos iguales, me levanto como si fuese un adolescente, me acuesto a las 3 de la mañana también, hago cualquiera con la comida. O sea, que sea lo que tenga que ser, ¿viste? Tuve un momento de depresión, tuve un momento de excitación al comienzo, y ahora ya es inercia directamente. Seguir hasta que pase algo, no sabes qué, pero que pase algo. Sí, que no va a pasar nada tampoco. En algún Es un momento tenemos drama, que ¿verdad? salir de esta. Eh, Te pregunto cómo fuiste viviendo todo este suceso de este año que fue el podcast, que yo no sé si tenías la expectativa de lo que iba a ser, que terminó siendo un boom y que muchos también lo extrañamos porque es un poco de compañía también en este momento. No esperaba para nada el boom que fue. De hecho, la verdad que en un punto nos generó una responsabilidad extra la inicial. Nosotros queríamos tener una charla de dos amigos, que la prueba hablar un poquito, y cuando empezamos a hacer las entrevistas, que los personajes que trajimos generaban muchísimas escuchas, entonces fue creciendo, y nada, pasó a ser lo que era inicialmente una idea de dos amigos hablando por teléfono a un proyecto ya mucho más serio. Ahora vamos a volver o por lo menos están los planes. Seguramente no tengamos un sponsor, ya cambia todo, ¿viste? Tiene que ser todo mucho más programado. Lo mismo cuando empezamos a armar las entrevistas, que el APRO no tenía mucha idea de cómo era armar una entrevista y todo ese tema previo a una nota. Bueno, fue cambiando, ¿viste? Mm. Pasó de ser algo muy informal también a algo que, si bien mantuvo informalidad, ya teníamos que hacerlo con más seriedad, prepararlo desde antes. Y te soy sincero, a mí no viene el descanso porque me estaba llevando muchísimo tiempo, las redes sociales llevan mucho tiempo también, y no las podíamos dejar de lado porque al fin y al cabo mucha gente entraba a escuchar a partir de eso. Y bueno, ya se me estaba complicando, o sea, estaba teniendo mucho más laburo con el podcast que con los otros kioscos que fui juntando, y me estaba llenando un poquito las bolas, así que me vino de 10 el parate, me vino de 10. ¿Cuánto te sirvió el podcast o lo que fue creciendo para sobrepasar esta cuarentena? Y me ayudó mucho, Ale, porque yo al comienzo estaba muy apagado, y la idea de Nico, que encima es mi amigo, me vino al pelo. Yo al comienzo tampoco tenía mucha idea de que tuviese proyección, pero empezó a crecer, y eso me motivó y me generó también de vuelta ganas de laburar, ¿viste? Y de hacer cosas que lo había perdido. Y ya lo último se fue para el otro lado, era un desborde. Tenía muchísimas cosas para hacer, para subir, para buscar los invitados, para arreglar con los invitados, para hablar con Nico y proyectar las entrevistas. Él también fue mejorando mucho en el camino, entonces también estaba ilusionado y motivado, y estábamos pasando todo el día juntos, la verdad. Es un proyecto muy bueno, la verdad. No hubiese esperado nunca que se diera, y te digo que es de las mejores cosas que me pasó en el año, considerando que es un año Eh, en donde no ha pasado un año absolutamente muy nada, claro, muy ¿no? particular. Pero lo tomé con mucha alegría, sobre todo el crecimiento. Te soy sincero, no daba 2 pesos por el programa. No daba ni siquiera
creí que fuésemos a completar 5. Germán, aparte de esto que vos hablás, del laburo que lleva a generar el podcast, también el laburo de redes, como decías, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando dicen el jefe de prensa o el el que maneja las redes no hace nada? No, es una mentira gravísima, porque el jefe de prensa, aunque sea de un club chico, está laburando, es cada vez más fuerte, porque antes el jefe de prensa simplemente cubría un rol, que era mandar la gacetilla, copiar a 30, 40 periodistas, mandar una gacetilla, y después eso se fueron sumando cada vez más apartados, y el jefe de prensa tiene que hacer las redes sociales de 3 redes sociales distintas, tiene que ir al club, generar los contenidos para esas redes sociales, y encima mantener todo lo anterior. Entonces termina siendo un laburo bastante estresante que, por otro lado, ahora sí tiene un justificativo mucho más grande para que por lo menos... yo cuando arranqué con los jefes de prensa del torneo federal, acá es testigo, muchos de ellos no cobraban un peso y ponían en el puesto al hijo de algún dirigente a que la remara como pudiera, y hoy esa situación ya no puede ser tan así porque la responsabilidad creció. Entonces la imagen del club está totalmente vinculada a lo que el jefe de prensa haga y comunique. Entonces, bueno, desde ese lado sumó, yo lo veo como algo positivo. Ahora, el desborde laboral también es un punto que se tiene que considerar porque generalmente está mal pago, es la realidad. Pero es algo también como que va de la mano con tu crecimiento laboral, porque la exposición también la genera uno, más allá de lo que hagan los chicos en la cancha, obviamente. Sí, totalmente. Entonces es como una recompensa ingrata, digamos. Yo en el puesto puntual de CAP, yo ya en los últimos años había asumido que era un lugar que para muchos es envidiado y muy deseado, porque al fin y al cabo viajas mucho y estás en contacto con los jugadores, pero tiene una parte negativa que nadie ve, que es tener que poner, a veces hablo en presente todavía, ¿viste? Desde la nostalgia. Tenía que hacer de policía malo y me tuve que pelear muchas veces con periodistas con los que yo tenía mucho afecto. En fin, tener que también pelearme a veces con los jugadores para que entiendan la importancia de atender a los medios. Pasé muchísimo estrés, porque al fin y al cabo también es un puesto donde si uno intenta ser democrático no le puedes dar siempre las notas a los mismos. Termina siendo injusto, en algún punto siempre vas a terminar siendo injusto. Bueno, yo por lo menos trataba de que sea lo menos injusto posible y de que los medios chicos, donde yo inicialmente me formé, que son casi todos los medios gráficos, las radios del interior, tengan un espacio dentro de todo razonable, ¿viste? No era tan sencillo que una radio de Catamarca tuviese un mano a mano con Escola, pero sí que tuviera algo en los procesos. Me acostumbré a esa situación y ya lo último lo llevaba con más tranquilidad y madurez. Me costó, pero ya me acostumbré a lo último. ¿Sabes que mirando Twitter ayer encontré una nota de Basket Plus que contaba una anécdota de Sergio Hernández en la cual te le tiraste encima, después en el premundial, en el preolímpico, en el preolímpico de México. ¿Cuánto luchás contra el Germán hincha? Y no, luché el primer año, que ese era el primer año encima. Él estaba sentado en el preolímpico ese, estaba sentado al lado del jefe de prensa de la otra selección, entonces no podía zarparme. Pero, por ejemplo, ya en los Juegos de Río estaba en la tribuna, directamente íbamos a la tribuna y yo ahí ya estaba prácticamente cantando con la gente. Lo mismo me pasó en el siguiente torneo, que fue la AmeriCup, que estaba atrás del banco, también controlado. Y ahora en el Mundial de China tuve que volver un poco al comportamiento racional porque me ponían en los pupitres de prensa y ya lo último, viendo mis excesos, me ponían un chinito que me seguía a todos lados, muy cómico, para que no me metiera en la cancha después de los partidos, para que no me empezara a pelear con lo de FIBA, bueno, en fin, pero me costó. Es difícil, a cualquier persona que le toque ocupar un puesto así, con el fanatismo que yo tengo por el básquet, por la selección,
es difícil ser objetivo, no perder la línea, no calentarte con los árbitros, porque, qué sé yo siento que lo único que me movilizó siempre a mí fue la selección de básquet. Nunca hubo, con los clubes yo me podía medir, con el fútbol siempre me pude medir, pero hasta con las selecciones, los mundiales de fútbol me puedo medir, pero la selección de básquet es mi punto débil. Entonces, bueno, lo vivía con euforia, sobre todo por la posibilidad de estar adentro, ¿entendés? Yo me sentía parte del equipo. Y en cuanto al Germán periodista y Germán prensa, y amigo también. ¿Con los jugadores decís? Sí, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con dirigentes en sí. Y con el cuerpo técnico tenía una relación increíble, porque la mesa de la cena yo estaba con ellos y yo soy un impune, un loquito, entonces empezaba a bardear jugadores, etcétera, o a bardearlos a ellos y se armaban momentos muy cómicos, muy piolas, muy divertidos. Con Oveja soy amigo, tengo una amistad que ya tiene muchos años, y con los jugadores también tenía mis momentos. Yo me he llevado muy bien con, te diría, prácticamente todos, y el vínculo que se generaba de cercanía. Yo mantengo el vínculo, imagínate que pasaron casi, no sé, 7, 8 meses desde que me fui, y sigo hablando con todos casi todos los días. O sea, trascendió mi rol, trascendió mi función, ya es un vínculo personal. He ido a casamientos, puntualmente con Facu, que es con el que más amistad tengo, es una relación casi de familia ya. Y lo mismo me pasa con Oveja también. O sea, con Oveja yo hablo a diario y tenemos un vínculo que ya excedió por completo lo laboral. Desde ese lugar a veces era un poco complicado hacer la parte de prensa, separarla de la parte de la amistad, pero yo creo que ellos también me ayudaron mucho en ese proceso, porque sabían que había veces que había que comerse un muerto y dar una nota en un momento que si yo no hubiese estado ahí, a otros no lo ayudaban, pero a mí sí me daban la mano, y era también una manera de que el vínculo se mantuviera, se potenciara, etcétera, porque era a pesar de todo muchas veces la amistad. Y en el plano profesional, yo soy de pensar que tener una buena relación, una relación fluida con el cuerpo técnico te ayuda mucho a hacer una nota más completa, a hacer un laburo mejor. ¿Cuánto te sirvió eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Está mal visto tener cercanía y vínculo con los jugadores y con el entrenador, pero la verdad es que si vos no tenés ese vínculo, esa relación, esa cercanía, después el jugador o el protagonista no te ayuda en los momentos determinantes. Está bien separar los términos cuando estás del otro lado, cuando sos periodista, pero si sos jefe de prensa, tenés que estar, ellos te tienen que considerar uno más para que a partir de ahí, viste, se genere la cercanía y que uno pueda ir, pedirle que hagan cosas para las propias redes sociales o para atender a medios, y que la predisposición exista siempre. Ese vínculo se construye, se trabaja, no existe de entrada. Entonces, me parece un poco pacato, ¿viste? El concepto de que el prensa tiene que estar un poco alejado de los jugadores, que no se tiene que sentir parte, porque si vos mantenés ese lugar frío de ser un periodista acompañando a un equipo, los resultados también van a ser fríos. Vos no puedes esperar que después un jugador te reme una pavadita en las redes sociales y vos no tenés ningún tipo de vínculo con él, no hay ningún tipo de profundidad en la relación. Entonces, bueno, bancate que después el tipo no te dé nada. Es así. Yo por lo menos lo veo así. Entiendo que hay otra corriente que lo ve de otra manera, pero me parece que los tiempos cambiaron mucho y que se necesita mucho de la colaboración del protagonista hoy, y el periodista lo tiene que entender. Es un rol en el que para lucirse uno necesitas hacer un trabajo previo de cercanía que está bien, no es necesariamente periodístico, pero sí te va a ayudar después en lo periodístico. Sí, da la sensación que con la irrupción de las redes y todo, el protagonista como que no necesita tanto al periodista para tener el Totalmente. contacto con la gente.
de alguna manera somos un poco descartables. Igual me llama la atención que vos hablás tanto de grupo, pero al momento de incluirte te cuesta, porque decía, yo me siento parte del grupo y no habría que ni aclararlo eso, porque además una boludez simbólica que no es tan boludez, pero leí o escuché por ahí que también tenés una medalla, entonces vos también sos Sí. subcampeón del mundo, como el kinesiólogo, el médico, el utilero. Sí, sí, yo la referencia de que no me sentía parte la hacía porque no noté más en CAP, pero no, en el sentido de sentirme parte del grupo, yo siempre me sentí parte y hablaba y hablo de una posición inclusiva, porque el jefe de prensa también es uno más en los procesos, o sea, parás en el mismo hotel, viajás en el mismo avión, con lo mismo, en el mismo, está bien, no vas en primera, pero estás ahí en los aeropuertos, entonces como que se va construyendo va reforzando la relación hasta que, bueno, yo al principio cuando arranqué no me sentía tan parte, y después cuando sos amigo de los jugadores, sos amigo del entrenador, y ese equipo sale a competir, vos das todo porque le vaya bien. Lo único que querés es que le vaya bien. Si encima a eso se le suma que la selección argentina, bueno, yo no me infarté en un partido porque Dios fue grande, nada más. Podría haberme muerto en una CB tranquilamente. Además, y ya lo dejo a los chicos, el que te ha visto, en el momento que todos están festejando, vos estás laburando, porque el abrazo tenés que engancharlo vos, el festejo tenés que filmarlo vos, te ha dado muchas situaciones, entonces hay poco disfrute del momento. Ah, no olvídate, yo lo construyo un poco un personaje de que lo tomaba con pasión y euforia, que es verdad, pero la verdad que nunca dejé de hacer mi trabajo y siempre estuve muy pendiente de que la prioridad de todo lo que hacías fuese un beneficio para acá. ¿Entendés? Yo trataba de filmar todo el tiempo. El otro día me puse a ver los videos para el libro que estoy haciendo, me puse a ver a videos viejos para ver si me voy acordando de cosas. Tengo una cantidad de pelotudeces, pero de fotos, porque claro, yo en el afán de registrar, de retratar cosas, iba todo el tiempo filmando. Entonces, bueno, tiene una parte de ingratitud que no se ve, que yo, por ejemplo, el partido con Serbia o el partido de Francia, yo no podía estar festejando, estaba filmando todo el tiempo, no podía festejar. No, uno de los momentos más importantes en mi vida. Es la única, tal vez, parte mínimamente mala que tenía en ese caso de estar en China y tener que comerme ese pequeño muerto de tener que estar haciendo un rol laboral justo en un momento de euforia, pero lo tomaba con serenidad porque todo lo otro que te da el puesto es muy beneficioso. Sacando esto de que, bueno, de que el jefe de prensa tiene que privarse un poquito de lo que es el festejo, del final, ¿en qué consistía tu trabajo como jefe de prensa, más allá del laburo que veíamos todos nosotros? ¿Qué había detrás? Y había mucho detrás. Había mucho porque la CAP tenía un equipo de prensa bueno, entonces nosotros trabajábamos sobre muchas cosas a la vez, que era el equipo femenino, el torneo federal, los torneos argentinos. A mí me gustaba mucho todo el mundo de los torneos argentinos, me gustaba ir, estar con los pibes, entonces toda esa parte no se veía. Lo mismo también, y construimos una base de datos muy, muy fuerte, muy grosa, que estuve como 3 años haciéndola. Y ese laburo de base, no encuentro la palabra, pero es como la construcción del apartado de prensa de CAB. Cuando arrancamos era una cosa y cuando fuimos era otra. Bueno, todo eso implica también comerse un par de muertos muchas veces, que no, porque lo que ve la gente es el jefe de prensa cubriendo, en mi caso, los torneos grandes de la selección mayor, pero no veían todo lo que pasaba en el día a día, donde por ahí era un muerto atrás de otro, por ahí no, era un muerto atrás de otro. Entonces, y al comienzo mucho más porque no había un peso, no había un mango, entonces nosotros no cobrábamos prácticamente nada y teníamos que trabajar con unos recursos muy, muy, muy escasos, todas cosas que no se saben, viste, que no trascienden, pero que son parte del laburo y que uno se va adaptando. Puntualmente sobre tu pregunta, me parece que el jefe de prensa
nunca va a tener las condiciones ideales para trabajar. Siempre vas a estar, ¿viste? Siempre vas a tener que comerte un par de muertos, no vas a tener guita para publicitar, no vas a... y frente a esos escenarios uno se va adaptando. Yo lo llevaba adelante con pasión. O sea, yo estaba en el lugar que yo siempre había soñado estar. Entonces, ¿viste? Me llovían los muertos, pero yo al otro día iba y de vuelta y estaba contento por estar ahí. El motor de la pasión es lo que muchas veces te lleva a hacer cosas que no necesariamente te gustan porque lo estás haciendo por placer. Recién nombrabas lo que te gustan los campeonatos argentinos, y en algún momento escuché, hace poco, que cubrir un campeonato argentino te recibe de periodista, sobre todo en embalse. ¿Cuál es la situación más insólita que viviste en los argentinos los que laburaste? Miles. En embalse puntualmente, el primer torneo que fui era un U15 de la camada 2000, que es tremenda camada, y los pibes estaban zarpadísimos, ¿viste? Eran pendejitos, estaban todos en el mismo comedor, eran todas las delegaciones en un mismo hotel, que bueno, para los que no saben, es un hotel de una precariedad. Bueno, es un torneo argentino, ¿no? Tampoco se puede esperar que vayan al Sheraton, pendejo de 15 años. No, Entonces, bueno, estaban los pibitos ahí y les daban naranjas de postre, y una naranja para cada pibe de postre, y cuando terminaban de comer y se iban del comedor, arrancaban, le tiraban la naranja, rompían vidrio con la naranja, tapaban los inodoros con la naranja, jugaban a las bochas con la naranja en los pasillos, pero miles, era un viaje egresado para ellos, ¿viste? Chicos de Santiago del Estero, casi me lo olvido, unos pibes de Santiago del Estero el último día, salimos afuera, estaba la policía, no sé qué, se estaban llevando presos a unos pendejitos de Santiago del Estero. Nosotros estábamos ahí como organización, no sabíamos qué hacer. Pero bueno, más allá de estas anécdotas, los torneos esos son muy enriquecedores, porque para empezar, si no tenés formación, es una manera de empezar a hacer entrevistas, de escribir crónicas, de ponerte canchero con el tema, y también de ver lo que es la pasión del básquet federativo desde adentro. Todo lo que es representar a tu provincia y el orgullo que le significa a esos pibes en ese momento estar defendiendo una camiseta de la provincia, es glorioso. Así como también está el contraste de los padres insultando a los árbitros y queriendo agarrarse a piña entre ellos, que también le da color, ¿viste? Pero bueno, los argentinos son eso, tienen partes muy buenas y partes muy, muy malas, y otras muy bizarras. Hablabas un poco de esta faceta de escribir, y yo veo algo muy particular que está en la sinceridad y en la crudeza de decir las cosas, usando, entre comillas, malas palabras, que yo soy uno de los que no cree que existan las malas palabras, sino la mala utilización de la palabra, pero bueno, ¿eso de dónde nace? Porque esa forma ácida, si se quiere, de contar un poco las cosas, es también lo que lo hace entretenido. Sí. En mi caso, desde siempre. Yo siempre tuve, paralelamente al rol del periodista, una vocación por la escritura que, bueno, viste, no, yo trato de hacerlo sin mezclar los dos laburos, aunque es muy difícil, y sobre todo porque la manera que yo tengo de escribir es un poquito excedida a veces en el tono. Entonces, bueno, era un poco contradictorio. A veces Subiele me puteaba porque me decía, se te va la mano. Pero bueno, yo creo, Teddy, que el insulto está muy mal visto dentro de lo que es la escritura, pero en el término informal, o sea, en la escritura informal es directamente necesario. Para describir cosas a veces no hay que excederse, porque también está el error con el insulto, de que su utilización sea un recurso desmedido, y de pronto te volvés un puteador como Yayo, ¿entendés? No sirve para mí, y por lo menos para lo que yo trato de hacer. Pero sí creo que hay ciertas situaciones, ciertas descripciones de escenas que demandan la palabra del insulto. Y bueno, y si la demandan, la demandan. Mi vieja
te cuento esta breve anécdota. Mi vieja nunca quiso leer el libro que yo publiqué en su momento porque ella dice que yo soy un maleducado por escribir con malas palabras. Entonces ella se pone mal y dice que me zarpo y para no ver la repercusión negativa que puede tener mi insulto impreso, no quiso leer el libro, es dramático, ¿viste? Pero bueno, la gente grande piensa de esa manera y bueno, yo lo respeto, qué sé yo. Me parece también que con el paso de los años se ha ido un poquito flexibilizando el concepto. ¿Leerá el segundo, el del legado, o no le tenés fe? Sí, lo que pasa es que no insulto tanto ahí, pero sí que lo estoy escribiendo desde un lugar más informal, o sea, no va a ser una crónica de partidos. En muchos momentos estoy usando primera persona para contar escenas puntuales con el grupo, con Oveja, y quiero darle mi impronta, porque si no termina siendo un libro más. La distancia respecto de otros libros, más allá de que el foco no se ha puesto en la generación dorada, y casi todos los libros de Vázquez son de la generación dorada, está puesto en, viste, trascender mínimamente la escritura de contar simplemente lo que estaba pasando en los torneos y quién metió los puntos, quién fue goleador del equipo y dónde era. Yo no quiero eso. Entonces, si bien me está costando un poco más, la vuelta que le estoy dando es tratar de hacerlo llevadero, con capítulos cortos y con una manera de escritura que involucre al lector, porque no intento que sea un libro necesariamente informativo, quiero que por lo menos genere atracción para el que vaya leyendo. No sé si saldrá, ¿viste? Esto es todo muy subjetivo. ¿Y el proceso de convencerte de hacerlo fue difícil? ¿Te convenció Sí, Fabián? sí, ¿O vos también. tuviste idea? ¿Cómo fue? No, él quería que yo haga un libro de la generación dorada. Yo le dije que no. Yo estoy un poco podrido de la generación dorada, en la intimidad de esta charla, lo digo. O sea, es como que durante muchos años, justo el proceso que me tocó cubrir a mí, estábamos muy a la sombra de ellos, no por mala leche de ellos, sino porque la situación se daba así, se va a seguir dando durante muchos años más. Pero bueno, cuesta, ¿viste? Vivir siempre a la sombra de otro. Entonces, no es que le agarré bronca, pero sí que no quería escribir de eso, de la épica de la generación dorada. Quería ir por otro lado. Yo sobre todo acompañé este grupo, entonces sí me atreví a escribir este grupo. Ayudé a construir el discurso también de este grupo, la manera de comunicarse y de trasladar un deseo de escribir historia propia. Entonces, bueno, por ese lado ya me sedujo un poco más la situación de tener que hacer un libro que no sea necesariamente con lo básico sobre Manu, Escola Chapus y todos los integrantes de la Generación Dorada. Después Fabián me metió muchas fichas, fueron varios meses que me estuvo hablando, insistiendo, y ya lo último también tuvo mucho que ver el hecho de que yo estaba acá encerrado al pedo, y la cabeza me estaba caminándome por hora y tenía que hacer algo. Y bueno, esto es una manera de hacer algo. Me levanto a la mañana, me hago una tostada, un café, arranco la computadora, me tomo otra media hora para, para poner la tele y por ahí arranco. Pero bueno, antes no tenía ni siquiera eso, entonces no tenía una motivación ni para levantarme. Por lo menos ahora ya tengo algo y durante el día lo voy piloteando mucho más. ¿Tiene fecha aproximada eso o depende de Sí, la sí, sí. inspiración? No, en febrero o marzo tendrá que estar publicado. Nosotros vamos a hacer una preventa supuestamente en noviembre y tengo que entregar los primeros días de enero. Ya voy por más de la mitad. Con o sin cuarentena va a ser. ¿La entrega decís? No, digo, para ese momento, imaginás, con o sin cuarentena. Ah, no, ojalá que no, ojalá que no. Yo realmente doy mi vida ya por salir a tomar una birra a cualquier lado. Es desesperante la situación ya. Yo apunto viendo lo que pasa en Europa, que para, qué sé yo, octubre ya por lo menos pueda salir un rato, ¿viste? Porque yo y todo el mundo. Pasa que hay lugares, no sé, por ejemplo, Ana Clara en Colón debe salir a la calle. No Estoy es en todo fase como 5. acá. ¿Cuánto? ¿Fase 5? Sí.
Vas al boliche ya. No tanto, pero sí, voy al club a entrenar y estamos al borde de volver al básquet ya. Qué bárbaro. Es otra vida, Acá en ¿viste? Junín se entrena, por ejemplo, básquet. Claro. Sí, Individual, a 4 personas por media cancha, pero se entrena. bueno, no, otra vida, ya otra Lo vida. O sea, tiran, nos lo tiran en la cara, boludo. sí, yo me tiro por el balcón ahora cuando terminamos esto, me tiro. Pero bueno, lo que tocó, te agarró o por lo menos te impulsó a la inspiración para el podcast, para el libro. Sí. Hubo ahí un momento al pedo que por lo menos tuvo alguna utilización. De todos modos, te digo, ya preferiría no tener Sí, nada obviamente. para hacer, pero poder estar en la calle y pateando, ¿viste? Yo salía mucho, iba a ver partidos, qué sé yo, y ahora ya no puedo hacer nada. Tampoco puedo ver a mi familia, en fin, es lo mismo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Me voy a poner a llorisquear ahora, pero simplemente que si tuvo una parte buena, que no voy a negar, que me permitió escribir, que me permitió desarrollar este proyecto con la APRO, hacer cosas, pero bueno, ya llega un momento, ¿viste? Decir, loco, déjame romper la bola, quiero salir un rato, no, ni siquiera, yo por ejemplo, mis amigos no los veo, no sé, de marzo, la última vez que los vi fue en marzo, dramático. Sí, es una situación complicadísima y ya es demasiado tiempo, pero no queda otra. Hablando de rato, Germán, cerramos este Zoom y hablamos un ratito más. Puede ser, Dale. te robamos un poquito más de tiempo. No hay problema.